hermanos. Buenos días. Para mí es muy bonito el día de hoy tener la oportunidad de estar acá. Es muy chévere para mí poder estar el día de hoy en otro estudio. Y antes de arrancar con toda la parte de introducción, con toda la parte de cómo está el estudio, me gustaría que me dijesen, según el mundo católico, ¿hoy qué es? Se supone que es el día de resurrección. Exacto, perfecto. Hoy es según la Semana Santa, la tradición, todo eso, hoy es el domingo de resurrección. ¿Por qué quiero recalcar esto? No es que yo quiera traer ideas católicas, no, ni mucho menos, sino que el día de hoy el tema de hoy, el que hoy vamos a tratar, que es este capítulo de hoy, tiene mucho que ver un poco con la resurrección de Jesús. Justamente es un ejemplo de la resurrección correspondiente al tema que hoy vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar. Así. Vamos a arrancar. En la primera parte, pues hay que recordar lo que venimos trabajando. La semana pasada, el hermano Juan nos trajo un estudio correspondiente al capítulo 32 de Génesis. Y nos quedamos acá en esta parte, que era como Jacob, que ahora se llama Israel, ya verán por qué este dato es importante. Más adelante, en muchos más capítulos vamos a tocar. Regresaba a Canaán, volvía a Canaán. Él venía de una tierra que se llama Padán Aram y ahora está volviendo a Canaán. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ahora tiene un reencuentro con Esaú. Hoy vamos a hablar de ese reencuentro con Esaú. En el estudio pasado veíamos cómo en este momento él estaba asustado. Siguiente. Él estaba bien asustado y acá como lo dice, él sabía que pronto Esaú lo iba a matar porque él se esperaba lo peor. O sea, él sabía que si en sus Biblias, pues el capítulo es claro, capítulo 33. Y me gustaría que alguien leyese los versículos desde el 1 hasta el 5. Mi hermano Gilberto. Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 5. Dice la escritura lo siguiente. Génesis capítulo 33, versos 1 al 5. Y alzando Jacob los ojos miró, y he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Muchas gracias, Gilberto. Entonces, fíjense como acá ya por fin se reencuentran. Pero, para antes de ver cómo es todo este reencuentro, ya lo que quiero que noten lo primero. Y es que, si se dan cuenta, Jacob acomoda todo porque él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía si iban a hablar, si iba a tocar pelear. Por eso es que él organizó la después de esa manera. Ahí lo hice. Entonces, primero ubicó a las dos siervas, después ubicó denme un segundo, a Lea y de último puso a Raquel. Él diciendo como en el peor de los casos que me maten a la menor cantidad de gente posible. Él no sabía, o sea, yo lo pienso así, de pronto yo estoy equivocado, pero yo creo que él pensó, vamos a ubicarnos de esta manera, cosa que si llega a haber algo, que se salve la mayor cantidad de gente posible, o si llega a salvar a alguien, que se salven los que yo más quiero. Por eso lo ubicó así. Ahora bien, acá para esto, mis hermanos, quiero que veamos una cosa y es, ¿qué posición nosotros tomamos cuando nos encontramos con la gente? ¿Qué posición nosotros como personas nos ubicamos? A mí muchas veces me pasa que es que a mí me miran y yo cuando voy caminando tengo una cara seria, pero me hablan y parecía que yo tuviera una cara con qué. Eso todo el mundo se le alegra cuando me habla a mí. No sé por qué, no sé, yo creo que es natural mío que yo me siento a hablar y sonrío y es chévere para la gente. Como hay muchas veces que uno conoce a gente que es muy, muy amable y uno se sienta a hablar con ellos y son así. Una cara de seriedad, una cosa de seriedad. Pero de pronto son muy buenas personas. Como muchas veces también pasa al contrario. Gente que uno ve alegres, contentos, y uno va a hablar con ellos y son un reguero de problemas. Uy, uno se sienta con ellos y uno dice como, venga, yo pensé que nos íbamos a alegrar. Y eso a uno le va bajando, va bajando. Entonces,
No me refiero que tenemos que estar. Generalmente cuando uno habla con distintos tipos de gente, dependiendo con quien tú tengas enfrente, así mismo va a ser tu actitud. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces vamos con ideas preconcebidas con la gente. Es decir, muchas veces, dependiendo con la persona que tenemos delante de nosotros, los comentarios que ya hemos escuchado de cómo es, nos hacemos una idea. Y con base en ello, así mismo tomamos una postura. Muchas gracias, Alberto. Lo que usted está diciendo es bien, exactamente acá estamos, ese punto estamos hablando. En este momento, en esta parte de la historia, Jacob, él no sabía qué va a pasar. ¿Y él qué posición tomó? Dijo, que pase lo que tenga que pasar. Es más, en el versículo anterior, él se encomienda a Dios, porque él decía, fijo, me va a pasar algo malo, fijo acá, esto se va a armar, nos van a matar, algo malo va a pasar. Y puedes que tome una posición. Ahora bien, continuemos. ¿Qué pasa entonces? Y es acá donde viene la parte bonita. Y es el versículo 3 y 4. Y es que en vez de sacar una espada y atacar, pasa algo. En mi hermano Juan, léalo, por favor. Versículos 3 y 4, Génesis 33. Génesis 33, versículos 3 y 4 dice: Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Muchas gracias. Fíjense acá lo que pasa. En vez de sacar una espada, atacarlo o hacerle daño, Esaú lo mira y lo abraza. No vamos a entrar en la parte de por qué Jacob se inclinó 7 veces, esos numerología, eso tema en este momento no nos ataña. Nos ataña es qué hizo Esaú. Y es que en vez de agarrarlo, gritarle, lo abrazó y lo besó. Yo me imagino, yo en lo personal pienso, me imagino que lo besó en la frente, eso lo agarró, como que lo abrazó con llanto, porque lo reencontró. Y yo me pongo en el lugar un poquito de Esaú. Imagínense, mi hermano se va asustado de mi parte, se pierde 15 años y vuelve. Digo, más o menos 15 años porque digo, en lo que trabajó para conseguir a Lea, a Raquel, la demora que se demoró de un lado a otro, yo me imagino unos 15 años. Pónganse un momento en esa posición. Su hermano se les pierde 15 años porque se peleó con usted. Y ahora vuelve. ¿Qué posición tomaría usted? Si ustedes fueran Esaú, ¿qué posición hubieran tomado? No me respondan, no van a responder, la verdad, la respuesta cada quien la tiene que evaluar. Pero en este punto que tenemos que ver es, ¿qué hizo Esaú? ¿Cómo lo agarró? Esta imagen que conseguí acá es Esaú y Jacob abrazándose, y es por eso mismo, porque es que uno se sienta a hablar con ellos, como que busca lo que sea, y uno va a hablar, es porque uno tiene que cuadrar algo. Entonces, por un momento dejemos de pensar en eso, y es, cuando ustedes hablen con alguien, ¿qué nos cuesta a nosotros tener una forma desinteresada? Vamos con mi hermano Luis, y después de eso continuamos con lo siguiente. Soy mi hermano Luis, que ya vaya al micrófono. Buenos días para todos, queridos hermanos. Este estudio que tenemos acá es una reflexión para nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué razón? Veamos nosotros. Bueno, ahí en ese momento son hijos de una misma madre y de un mismo padre. ¿Sí? Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac y son hermanos. Tenemos que nosotros amarnos y perdonarnos, porque ahí en ese caso los dos están haciendo la reconciliación, ¿sí? De sus errores. Ahí están haciendo la reconciliación, cada uno haciendo el uno por qué motivo y el otro también qué es lo que están recibiendo ahí. O sea, para nosotros es un ejemplo, queridos hermanos. Yo lo tomo de esa manera, ¿sí? Porque si vamos al Nuevo Testamento, también nos dice lo mismo, ¿sí? Porque aquel que aborrece a su hermano no tiene a Dios. Sí, ahí está. ¿Dónde estaba buscando Juan? ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que hay que, pues, de todas maneras, reconciliarnos con nuestros hermanos, los de carne y sangre,
también, y después los espirituales. Gracias. Espérense que su merced se me está adelantando el tema. Tranquilo que eso es buena señal, señal que me está poniendo cuidado, pero espérenme que se me está adelantando el tema. Antes de dar otra palabra, quiero que vayamos al siguiente versículo, mi hermano Gilberto. Y es que quiero que veamos este versículo acá, Proverbios capítulo 17, y vamos a leer el versículo 9. Permítame, yo lo leo en esta versión que tengo, esa es la palabra de Dios para todos, que dice lo siguiente. El perdón restaura la amistad, el rencor la termina. ¿Sí? Sí. Hay otras versiones, si alguno tiene una Reina Valera, sería excelente que la Reina Valera, para todo esto lo que es proverbios, salmos, cantares, la Reina Valera canta muy bonito cómo es esto. Pero lo que quiero ir con esto es, quien perdona florece en amor, que es lo que decía mi hermano Luis. Mientras que aquel que guarda un rencor se divide, se corta, se pasa. Le voy a contar una historia personal, y es una de las cosas curiosamente, cuando hice este estudio más me tocó, y es, yo hubiera peleado con mi mamá desde quinto de primaria hasta mi segundo año en la universidad. Yo hubiera peleado con mi mamá. O sea, sí, yo iba a la casa de ella, hablábamos normal, pero técnicamente vivíamos peleados. No nos hablábamos, no nos comunicábamos, no nos hallábamos ninguno de los dos en ningún punto. Es más, cuando inició la pandemia, a mí me pasó que apenas yo pude la oportunidad, me fui a la casa de mi papá. Y durante un año entero, yo no hablé con mi mamá. Por temas a ese punto de mi vida, lo bonito que es yo sentarme a echar tinto con mi mamá. Es de las mejores cosas que tengo en la vida. Pero, ¿por qué lo digo acá? Porque reconciliarse cuesta. Y muchas veces nos cuesta es a nosotros mismos por la posición que nosotros tomamos. Yo he peleado mucho tiempo porque es un versículo que habla sobre cómo la forma de perdonar florece el amor, mientras que los rencores dividen. ¿Mi hermano Gilberto tenía algo que decir? No. Bueno. ¿Hasta viendo preguntas, dudas? Mi hermano ya lo tiene. Lo tiene en la Reina Valera. Sí, perfecto. Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Muchas gracias, hermano. Lo que les digo, la Reina Valera en estos versículos le dice de formas muy bonitas. Todo lo que sean proverbios, salmos, cantares, esos libros poéticos, se los recomiendo mucho en la Reina Valera porque os dice muy bonito. Continuemos. Siguiente. Listo. Ahora bien, ¿se acuerdan el capítulo pasado que Jacob le ha mandado una cantidad de animales a Esaú? No me acuerdo, si alguien tiene el dato, lo puede dar. Creo que eran 400 ovejas, una cantidad de reses, hasta le mandó caballos, no estoy mal. Y es esta parte de acá, pues es que puede este tema. Ahora, vamos a leer primero del versículo 6 al 8 y después 9 hasta el 11. Entonces, ¿quién quiere leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8? ¿Quién lo tiene que leer? Mi hermano Ernesto. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y con 300 hombres con él. Entonces Jacob tuvo un gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento... Mi hermano, creo que es el capítulo 32, es el 33. ¿Perdón? Ay, perdón. No, sí. Discúlpeme. Creo que estaba leyendo el capítulo 32, es el capítulo 33. Discúlpeme. Qué pena interrumpirlo. No, tranquilo, qué pena, gracias por la corrección. Y luego vinieron los siervos de ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José Raquel y también se inclinaron. Y Saúl dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? Jacob respondió: al hallar gracia en los ojos de mi señor. Muchas gracias, hermano. Entonces, fijémonos en este momento lo que está pasando. Ya Esaú aceptó a Jacob y ya le habló, ya otra vez están hablando. Entonces, la primera pregunta que él toma, que le dice es: ¿qué sentido tenían todos los regalos? Y acá viene la primera parte, y es, mi hermano, y es la actitud que tomó Jacob siempre fue una actitud de respeto. A pesar que él sabía que de pronto era lo peor, que a él le iba a ir muy mal, él tomó una actitud de respeto ante Esaú. Y quiero recalcar mucho esta parte, y es: respeto no es adular. Ojo al detalle.
Una cosa muy diferente es adular, otra muy diferente es respetar. Y algo muy importante que yo siempre, cuando hablo de respeto, digo es, el respeto cuesta ganarse. Pero cuando uno tiene respeto por la gente también lo respeta a uno. Entonces, ojo, y es una palabra, no soy para meter muchos temas, pero aquellos que son papás van a entenderme mucho que cuando un hijo no lo respeta, se nota. Y sobre todo se nota cuando un hijo no lo respeta. ¿Mi hermano Ernesto tiene algo que decir? Sí, en lo que estamos leyendo, vemos con tristeza y no solamente el respeto. Yo creo que no hay tanto respeto, yo creo que hay es temor. Por eso él dividió lo que el Señor le había dado en dos grupos. Por eso cuando él hace la advertencia de los 400 hombres, él lo que sintió fue temor. Por eso distribuyó sus dos grupos, porque dijo, esto no va a ser fácil. Recuperarme con mi hermano va a ser fácil. Yo creo que no tenía miedo, el otro respeto, le tenía era miedo. Y él sabía perfectamente que por eso puso a sus mujeres por delante con sus hijos y de último se reunió con él. Primero había más temor que respeto. Ok, hermano. Correspondiente a esa afirmación, porque es una de las cosas que yo miré y dije, pues el hombre tenía miedo. No me acuerdo el versículo, y me perdonaban, yo soy malo para esto, pero un versículo en Proverbios que dice que todo de Dios viene desde el temor hacia Él. El temor hacia Dios. Ahí está, el principio de la sabiduría viene del temor a Dios. De pronto sí, lo que dice mi hermano Ernesto tiene toda la razón, él tenía miedo, pero si yo voy con miedo y voy hacia el sábado como, bueno, sí, yo sé que me van a matar, pero bueno, ¿cómo fue? No es la actitud que vamos a tomar. Uno tiene que saber pensar las cosas. Y de pronto sí, tenía miedo, pero estaba respetando a Esaú. La parte de que se inclina 7 veces y toda la cosa, eso no lo toquemos mucho, porque en esta parte hay que entender una cosa y es, él iba con respeto. Y lo más importante, y es acá, pedir perdón jamás será un acto de humillación. Ojo al detalle. ¿Por qué? Lo quiero decir. Porque muy fácilmente cuando Esaú pidiera perdón, ella, no, tranquilo, no hay problema. Jacob otra vez se apoyó un valentón, ella, no, pero bueno, entonces deme mis tierras, que yo soy el primogénito. Venga para acá, que yo soy el que se haya ganado la bendición de mi papá. Ojo, él no hizo eso. Dijo, no, gracias. Tomó una actitud humilde. Ojo al detalle. Hay una diferencia entre humildad y humillar. ¿Por qué quiero decir esto? Nosotros siendo cristianos, siempre cuando pedimos a Dios, le pedimos perdón. Y muchas veces sí, nosotros nos tenemos que humillar ante Dios, porque una parte humillante es revelar mis secretos, revelarme como soy, desnudarme totalmente, que es lo que se dice. Pero pedir perdón nunca será humillante. Mi hermano Julián, y continuamos. Gracias, hermano. Tengo el pasaje de Salmo 111:10 que nos habla así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienes todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Muchas gracias por tenerlo ahí. Continúo. Entonces, correspondiente a esto, viene una pregunta y es, ¿ustedes creen, mis hermanos? No me respondan a mí, piénsenlo ustedes mismos. ¿Pedir perdón es humillarse? Sí, lo que digo, no me contesten ustedes mismos. Vuelvo con el ejemplo que tenía ahorita. Cuando yo estaba peleado con mi mamá, me acuerdo que la que hizo el movimiento fue ella. Ella un día me agarró a mí y entera me dijo, Felipe, perdóneme. De pronto yo la embarré siendo mamá. Yo era una mamá que tenía 3 hijos, de pronto con su merced lo traté muy feo. Perdóneme. Yo muy fácilmente en la posición me había dicho como, bueno, mi mamá me perdonó. Y no puedo creer más que ella. Pero no, porque pedir perdón no es un acto humillante. Si ustedes lo piensan, replantéense sus formas de pensar de pronto, mis hermanos. Porque pedir perdón no es humillante. Que un padre le pida perdón a un hijo no es humillante. Que un hijo le pida perdón a su padre tampoco lo será. ¿Por qué se los digo, mis hermanos? Porque acá no están hablando de padre e hijo. Acá es un hermano al otro. Y un hermano a otro está pidiendo perdón. Le está diciendo, te mandé regalos porque quería un perdón, porque tenía miedo. Pero sin embargo, siempre lo hizo con la finalidad de perdonarse. ¿Listo? Y creo que sí tengo así. Ahora, otra pregunta. En caso tal que su respuesta anterior haya sido sí, pedir perdón es humillarse, ¿cuánto vale el ego?
¿Cuántas veces nosotros no pedimos perdón, no llamamos, no escribimos? ¿Cuántas veces ni siquiera pensamos en la persona por mi ego interno, por mis rencores con esa persona? El día de hoy, mis hermanos, no es tanto el pensar el hecho de ay, yo soy una mala persona. No. Es pensar cuántas cosas en mi cabeza me evitan muchas veces acercarme a esa persona. Yo se los digo desde este punto, y quizás a veces muy introspectivo decirlo, yo duré mucho tiempo peleado con mi mamá. Pero el momento que entre los dos nos hablamos, nos arreglamos, cuesta, pero es bonito y nunca es humillante. Continuamos. Ahora vamos a leer versículos desde el 9 hasta el 11. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Génesis capítulo 33, versículos desde el 9 hasta el 11. Mi hermano Ernesto. Y dijo Saúl: suficiente tengo, yo hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo a Jacob: no, yo no te ruego que haya hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me contó tanto favor me ha recibido. Muchas gracias. Entonces, en esta parte vamos a darnos cuenta que él insiste en tener los regalos. Yo me voy a puesto en la posición de Jacob y digo, son 400 ovejas. ¿Ustedes saben la cantidad de carne y de plata que es eso? Se había dicho, no, tranquilo, o sea, bueno, preste para acá. Son 400 ovejas, son 400 ganados. Mi hermano Gilberto, sigamos. Entonces, ahora bien, acá viene lo importante. El aceptar el regalo no era tanto que se lo quedara o que no, porque al final Jacob había apartado una parte, sino que es el hecho de sellar, es un acto de reconciliación. ¿Saben, mis hermanos, cuál es el acto para nosotros más importante de reconciliación? Habernos metido en esa tina. A mí muy fácilmente me van a poder decir, no, si usted se comporta juicioso y ya no se pone y se arrepiente, usted ya es libre de pecado. Yo, bueno, listo, y hemos podido seguir tranquilamente combinado. Pero el hecho de bautizarnos es un acto de reconciliarnos con Dios. Y uno dirá como, pues no tiene mucho sentido que hayas regalado. Como igual uno puede decir, no tiene mucho sentido bautizarse. Pero si uno lo ve, no es tanto el acto, sino lo que representa el acto. Una forma muy sencilla de hablar esto es que cuando hablan de tratos, uno lo hace durante un almuerzo o tomándose algo. Normalmente las grandes empresas se fundan en un café, cuando están tomando un tinto y dicen como, listo, yo pongo tanta plata, usted pone tanta plata, usted pone tal trabajo, usted tal cosa, y sellan el trato. Mientras toman algo. Para nosotros como cristianos, el hecho de bautizarnos es firmar ese trato, es completar la reconciliación. Ahora bien, ¿cómo lo podemos ver de otra manera? Los ágapes. ¿Quién de ustedes no ha estado acá en un ágape? Creo que todos hemos estado en un ágape, afortunadamente. Es otra manera de cómo nosotros nos reconciliamos. No, o sea, no me refiero a reconciliación, sino nos unimos más. Uno en un ágape, y a mí me pasa mucho, a mí me dan un platico de comida y siempre a mi izquierda hay alguien diferente. Y me siento a hablar con esa persona. Y eso es bonito, es la parte chévere. Es como, y no es necesario un símbolo, pero muchas veces dar un regalo desinteresado, entregar algo, sella el pacto o el trato que uno tenga con esa gente. Vuelvo con mi ejemplo de mi vida. Yo no me acuerdo qué hicimos con mi mamá después de reconciliarnos, pero sí me acuerdo que una vez nos sentamos a tomar tinto los dos y fue bonito. Para mí es un número alto, es bastante, pero no le importaba regalarlas porque él sabía que el valor de entregarlo era que se había reconciliado con su hermano, se ha vuelto con su hermano. De pronto, mis hermanos, vas a sonar chistes a la frase, pero entonces usted esté a una tortica o a un merengue de reconciliarse con su hermano. De pronto usted esté a un tinto de reencontrarse con su familia. Piense en este momento, ¿hay alguien que de verdad yo hace mucho no me haya alejado por rencores propios? ¿Por rencores de la persona? Pensemos un segundo, de pronto sí necesitamos de volvernos a hablar con alguien. Continuemos. Hasta el momento, preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Mi hermano Gilberto. Aquí yo veo en este hombre una estrategia.
Porque fíjese que sacrificar su tesoro personal, toda esa cantidad de animales, y más colocar a su familia. Veámoslo de otro punto de vista, y es, él está dispuesto a entregar todo en caso malo que algo pasara. Y aún así se reconcilió y siguió entregando lo que había dado. Yo sé que hay parábolas que hablan de eso, pero hay una parte de la Biblia, no me acuerdo bien cuál es, que dice, entrégale todo a los pobres para que de esa manera puedas tratar de entrar al reino de Dios. Creo que es una parábola, de cuando hablan de un camello entrando, soy malísimo para los versículos. Pero esta parte de que se dan cuenta muchas veces Dios habla de eso, es ese viejo hombre, déjenlo y traiga y vuelvan a hacer algo nuevo. Renuncien a todo lo que tenían. Y uno muchas veces es la cosa fea que uno dice como, es que no es lo feo que yo tengo que dejar muchas cosas para poder entrar acá. Y uno arma planes, no es que primero saco esto y lo otro, aquello, puedo entrar de esta manera, la otra, y sí, después uno puede planear muchas cosas, pero al final se cumple lo que Dios quiere. Jacob hizo 1001 cosas, partió a la mitad las cosas, ubicó a sus esposas, entregó ganado, y al final, ¿qué fue lo que pasó? El escenario que menos pensaba que le iba a tocar. Él tenía pensado, era un escenario donde iba a llegar Esaú a matarlo, y al final todo salió de otra manera, porque salió según lo que Dios dicta. Continuemos. Si no es el hecho del por qué lo hice. Eso, yo por ejemplo me tienes agua helada, fue porque yo en su momento creí en Dios y quise reconciliarme con Él. Haré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo, ¿para qué? ¿Hallé yo gracia ante los ojos de mi señor? Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta el final. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Arán y acampó frente a la ciudad. La parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó El Elohet Israel. Listo. Muchas gracias, hermano. Listo. Ya en esta parte de acá, todo esto lo que viene es más la parte del relato. Entonces, vamos, antes de ir de toda la parte del relato, vamos a ver qué pasó, y es, tras encontrarse, se arreglan, se reconcilian y vuelven y se dividen. Porque ahí lo dice, Jacob dice, no, pero vaya su merced adelante, que es que mis animales están casados, voy con mi esposa, mis esclavos, todo, entonces arranque usted. Básicamente es lo que le dicen, pero nada, en lenguaje escueto. Pero viene la parte importante, y es, a pesar de que vuelven a se dividen, ya no se dividen porque uno le tenga miedo al otro. Porque diga, uy, no, es que va a matar, mejor me voy de acá. Digo, no, ahora se viven tranquilos. ¿Por qué quiero recalcar esta parte? Porque a veces no es el cuerpo el que le pesa a uno. A veces lo que le pesa a uno es la conciencia, la mente interna de uno. Muchas veces cuando uno se separa de alguien, uno piensa, yo la embarré, hice esto, aquello, lo otro. No tenía, si lo hubiera hecho de esta manera, así. Mientras que en este punto, lo que pasa es que cuando Dios se divide, ya Jacob no se va con el miedo de que le pase algo. Ya Jacob se va tranquilo, camina en paz. Y eso es algo muy complicado de conseguir, pero que se puede. Ahora bien, él toma un camino diferente y se asienta en Canaán y comienza algo nuevo. Y lo importante es cómo lo comienza. Él ya no va a una tierra a trabajar, a matarse, a sufrir en trabajo, porque no. Ahora él vuelve a su tierra y vuelve a sienta, pero lo hace con paz. Para esto quiero leerles un versículo, otra vez Proverbios 16:32, que dice lo siguiente: es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Ojo acaso de toda la segunda parte que dice, es mejor ser paciente y es mejor saberse dominar a uno mismo. Aquel que tenga la Reina Valera va a entenderlo y va a ver lo que lo dice de una manera mucho más bonita.
¿Y por qué quiero tocar esta parte? Y es porque de nada nos sirve nosotros saber muchísimo, de nada nos sirve nosotros tener superioridad en algo, si cuando vamos y hablamos peleamos. Es mejor nosotros ser pacientes, sabernos dominar a nosotros, para que al momento que hablemos con esa persona o con esas personas, sepamos decirlo. Y para esto les tengo otra pregunta más, y otra pregunta más que no me dejen contestar, y es, ¿tienen paz? Hoy, en este momento, usted, mi hermano, ahí sentado, ahí parado, ¿está en paz con alguien? ¿O le falta encontrar esa paz con alguien? ¿Le falta reconciliarse? Vuelvo a mi metáfora anterior. Puede que usted hoy esté a un tinto de volverse a encontrar con esa persona. Algo mucho más leve, puede que usted esté a una llamada de reencontrarse con la persona. Yo he tenido la fortuna y a la vez se puede decir un poco la desgracia que tengo amigos médicos. Y muchas veces lo que pasa con ellos es que se les muere un paciente. Y llega alguien llorando a moco tendido porque dice, es que yo no tuve el momento de despedirlo. Yo no cerré con él. Yo no sabía que él estaba mal. Yo vine acá y cuando llegué se murió. Yo no me pone desde ese punto y dice, uy, no, es durísimo. Puede que nosotros estemos en esa posición. Dios no quiera, nos llame y nos diga, no, venga para acá que se puso mal esta persona. Llegamos y no cerramos con él. Y el problema no es esa persona, mis hermanos. El problema es mi conciencia, mi mente. Ahora bien, como último detalle, ya para cerrar con esto, vengo con la parte de las curiosidades. Y es que Sukkot, ¿se acuerdan que a Jacob le cambiaron el nombre? Este punto es otra vez la reconciliación. Él ya no es Jacob ante Dios, él es ahora Israel. Y él cómo sella que ahora él es su Dios, que el Dios que adoró a su papá, que adoró a su abuelo, ahora es el Dios de él, el Dios de Judá. Él acepta ahora a Dios. Fueron como unos 10 capítulos que vimos que él peleó por todo lado, hizo y deshizo, hasta hubieron actos de brujería. Y todo para que en este punto él diga, sí, ahora usted es mi Dios y yo soy su siervo. Igual a nosotros nos pasó. Al momento de bautizarnos, aceptamos que era nuestro Dios. Aceptamos que era eso. Entonces fíjense como de manera muy sutil, Génesis nos habla de dos reconciliaciones. Jacob se reconcilia con Esaú y de cierta manera se reconcilia con el Dios que siempre lo cuidó. Entonces, ya vamos a terminar. Siguiente, ya vamos en la última parte. Como primera conclusión, tenemos que darnos cuenta que a pesar de que duró tanto tiempo por fuera Jacob, a Dios siempre lo mandó a él pedir perdón. ¿Quién fue el que le dijo a Jacob que se fuera para nada? Ni metáfora, mi historia. Cuando yo por fin me pude reconciliar con mi mamá, desgraciadamente mi abuelo entró en una enfermedad que se lo llevó. Dio como 5 años, muy enfermo y se murió. Algo que a mí me dio mucha paz fue que al momento que mi abuelo se fuese, mi mamá llegara a mí y me abrazara. Todo con mi abuelo salió muy bien, ella se reconcilió, ella siempre fue muy bueno con eso. Pero fue bonito ver que como se fue mi abuelo, ella vino a mí y nos juntamos como familia. Nos reconciliamos desde antes y ese momento duro para ella. No fue doblemente duro, sino que pudo sentarse. Continuemos. Ahora bien, lo que les decía, y lo voy a decir siempre, pedir perdón nunca va a ser humillante, mis hermanos. Que ustedes un día miren a su hermano a los ojos y digan, perdóneme, yo sé que fallé, yo sé que hice mal, pero perdóneme. Nunca lo va a hacer hasta humillante. Pedir perdón no es humillante. Y por un ejemplo viene desde acá. Si alguno de ustedes, mis hermanos, le dice algo, perdónenme. De pronto yo hablo diferente, de pronto yo con mis actitudes he hecho algo, discúlpenme. Y siempre diré, estamos a un tinto de poder hablar de nuestros problemas y reconciliarnos. Siguiente. Ahora bien, más que buscarlo por órdenes de Dios, que tenemos que hacerlo, busquémoslo por nuestra paz mental, mis hermanos. Busquemos por estar nosotros en paz con nosotros mismos. Otro punto acá que no toqué y de pronto me gustaría tocar otro demonio es perdónense a ustedes mismos, mis hermanos. Uno muchas veces internamente se da mucho rejo, se da mucho palo. Pero cuando nos perdonamos, podemos vivir en paz, más tranquilos. Por último, el sellar un perdón puede ser un nuevo inicio.
todas nuestras ofensas quedaron para Dios tapadas al momento de nosotros bautizarnos. Y puede que yo pueda ser la peor porquería de persona en mi vida anterior antes de bautizarme. Pero cuando lo acepté, Él me dio la oportunidad de iniciar de nuevo. De pronto, si ustedes se perdonan con los hermanos, puedan iniciar algo nuevo, puedan iniciar de nuevo. Y para finalizar, les tengo un pequeño poema que dice lo siguiente. Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia. Pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Mis hermanos, hoy vimos cómo dos hermanos se reconciliaban, pero en el fondo también Jacob no solo estaba reconciliando con su hermano, sino que estaba reconciliando con su Dios. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, una forma para nosotros reconciliarnos con Dios es pedirnos perdón